Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Un programa que se dedica a los temas de la producción y sobre todo de aquellos rubros que son los que ingresan más divisas al país. Este año ha habido una disminución, el año que viene probablemente también, debido a diversos factores de mercado internacional y otros que vamos a ver enseguida, porque para eso estamos con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido. Bien, buena. Saludos para vos, para la audiencia, y estamos a disposición. Cuentas 2014-2015, ¿cómo nos fue con el tema de toda la cadena de valor de la soja? Bueno, 2014 fue el último año de viento a favor, digamos, en materia de precios. Este 2014-2015 ya entramos en un escenario de baja muy brusca y muy grande de los precios de todos los productos. En general, en agricultura, no podemos decir que haya un rubro que mantuvo los niveles del precio del 2014. 2015 un año de ajuste para abajo de los precios, y eso obliga a que esta campaña sea una campaña de mucha prudencia, donde el productor tiene que tener un manejo financiero muy prudente y apostando a la máxima eficiencia, porque existen tres variables que determinan que uno gane o pierda. Uno es el clima, que el productor no controla, porque afecta la productividad. El otro es el precio, que tampoco controlamos, porque somos tomadores de precios. Y la tercera es, digamos, el manejo. Manejo que uno puede hacer en su campo, que busque la mayor eficiencia y con eso los mayores rendimientos por hectárea, y tratar de paliar la caída de precios con mayor cantidad de producción. Ese es el escenario para este año. Acá dijo alguien que va a haber disminución, por ejemplo, en las tierras que se alquilan. Hay mucha tierra que se alquila para la producción de soja. Y debido a que los costos ya prácticamente no van cerrando, esa fase de alquiler se va a achicar, a disminuir. ¿Están así? Bueno, dentro del manejo del campo está el manejo de los costos. Los costos de los insumos no acompañaron la baja de precio del producto final. Los insumos, todavía sembramos con insumos caros este año. Y una de las variables adicionales sería la gente que arrendaba campo va a tener que, muchos ya renegociaron los valores de los alquileres, o han abandonado el alquiler de campo. Entonces, el que estaba alquilando, probablemente hay una renegociación, porque en los precios o los volúmenes de kilos por hectárea comprometidos no permite cubrir los costos con los precios actuales, porque cayó, para ser rápido, de $450 por tonelada en promedio que recibió en el 2014 el productor entregando su producto en silo, o en el 2015 se recibió alrededor de $290 por tonelada. Entonces es una caída de casi $160 por tonelada. Entonces eso, multiplicado por la cantidad de toneladas, da más de $1.000 millones que dejaron de entrar a la economía paraguaya. No es que se perdió. Dejaron de entrar. Dejaron de entrar. Y eso se está viendo el efecto en venta de máquinas, inversiones. Todo eso está prácticamente cortado por parte del productor en este año de estrechez financiera. Con respecto a la línea de equilibrio entre costo de producción y venta, con estos precios, ¿por dónde se anda? ¿Se empata, se gana un poquito, se pierde? Y dependiendo del nivel de tecnología, varían los costos por hectárea, pero estaría alrededor de los 2.200 kilos por hectárea, más o menos, con una tecnología intermedia para empatar. ¿A estos precios? A estos precios. Si usa una tecnología más alta, es mayor el punto de equilibrio, pero las chances de mejor producción también están. ¿Se llegó al punto en que productores tienen que reestructurar su deuda con el sistema financiero?
Y mira, salió una publicación hace 15 días más o menos en un matutino donde habla que todo el sistema financiero paraguayo ya refinanció o reestructuró o reprogramó o recalendarizó deudas por 1.775 millones de dólares. El 15% de toda la cartera ya fue refinanciada en este año. De todas las actividades económicas, no habla solo de agricultura. Es una cifra importante que muestra que hay una desaceleración y un cambio de viento a favor a viento en contra. ¿Cuánto de eso de cartera agrícola? No sabemos. Estamos queriendo documentarnos para evaluar porque esa es una mochila adicional a encarar con la cosecha del año que viene, que te sube el costo, el punto de equilibrio si vas a incluir esa cuota dentro de tu costo de producción. Ahora, hay que seguir creyendo que China, uno de los grandes jugadores del mercado mundial, es uno de los responsables de toda esta caída, digamos, de esta contracción en la demanda y en los precios. Bueno, en la caída hay varios elementos que están jugando. O sea, hubieron dos zafras o dos campañas seguidas de muy buena producción, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, que son los que determinan la oferta. Entonces hay un stock acumulado importante. El consumo está en niveles similares, solo que no hubo caída de producción en ninguno de los dos hemisferios en 2 años consecutivos. Eso determina una presión a la baja. Además, la caída del petróleo también incide, porque la siembra de maíz que se usaba en el norte, en Estados Unidos sobre todo para combustible, mermó su área y aumentó el área de soja. Y con la perspectiva del Niño, se supone que la cosecha del año que viene sería buena en toda Sudamérica. Y la cosecha americana que acaba de terminar terminó muy buena, una buena campaña de nuevo. Entonces, en los próximos 1 o 2 años no se ve perspectiva así rápida de mejora de precios, a no ser una caída de producción en alguno de los dos hemisferios. No hablamos del factor dólar, pero eso vamos a hablarlo después del corte. Estamos con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP. Volvemos enseguida, dentro de muy pocos minutos. Estamos de vuelta en Tierra TV con el invitado de hoy, que es el ingeniero Héctor Cristaldo, de UGP, presidente. Factor dólar. Si bien todos los otros indicadores, demanda, precios de mercado, han estado a la baja, el dólar, en cambio, ha ido para arriba. Mucha gente cree que eso compensa las pérdidas en los otros factores. Si un dólar más caro, entra más dinero. ¿Es así? En la agricultura, la mayor parte de los rubros de exportación están dolarizados. Los costos están dolarizados. Nosotros compramos las máquinas en dólares, compramos los insumos en dólares. Entonces, lo que está guaranizado es el combustible, que también al final está presionado por el dólar de repente, porque la variable del tipo de cambio y precio de petróleo. Precio de petróleo a la baja, tipo de cambio en alta, se está estabilizando el combustible y los salarios es lo que está guaranizado. El resto está todo dolarizado, así que la incidencia del dólar en aumentar rentabilidad es mínima, el que suba el tipo de cambio. Sí, lo que hay que entender es que dejaron de entrar más de 1.000 millones de dólares hasta ahora, hasta septiembre, reconocido por el propio Banco Central, y eso presiona a la suba del dólar, además del escenario regional, internacional, de que el dólar está fortalecido. Pero en Paraguay hay un adicional de presión a la alta del dólar porque entró menos dólares. Si hubiese entrado esos 1.000 millones de dólares, a lo mejor no era tan grande la presión para arriba. Claro. ¿Cómo se están comportando o van a comportarse para la próxima campaña los otros componentes de la cadena de la soja? Trigo, maíz, girasol, canola. Ya están en zona roja, digamos. No cierran los números. El maíz estuvo a 78 dólares. Ayudó una buena productividad, un promedio de casi 6.000 kilos por hectárea,
que eso ayudó a no desequilibrar tanto, pero el trigo, hay trigo inclusive de la campaña del año pasado, 2014, todavía sin venderse, y con los precios de ahora no, lo único que hizo, en lugar de, por lo menos el agricultor siembra tratando de recuperar el mismo dinero que puso, y en trigo eso este año va a terminar recuperando menos de lo que invirtió. O sea, va a pérdida. Va a pérdida. Pero es un rubro del cual no se bajan así nomás los productores. Y no, porque hay que rotar en el sistema de producción. Eso es lo que no entiende la gente, cree que es solo soja, no, es un complejo de rotación de cultivos que permite en 2 años hacer 5 cultivos, algunos para cosechar, otros para incorporar al suelo, como la avena, el nabo forrajero, que incorpora materia orgánica y va manteniendo y mejorando la fertilidad de los suelos. Todo eso se financiaba con las utilidades que daba la soja, y los cultivos de invierno complementarios como maíz, trigo, era empatar o que deje algo. Y en este momento el empatar ya está difícil, y que deje algo es casi una utopía en esos 2 cultivos. Puede afectar eso y los resultados de la soja, la cosecha del año que viene, en el área de siembra de maíz y trigo para la campaña 2016. Estas variaciones de precio y de demanda, ¿son atípicas o pertenecen, digamos, a los ciclos que habitualmente se dan? No, es parte de los ciclos. El productor sabe que en la agricultura hay ciclos, solo que este fue muy brusco y muy violento. La caída es muy abrupta en los precios, y los costos no se reacomodaron a la misma velocidad. Entonces los márgenes están muy estrechos. Hay que tener muy alta producción para poder salir con una utilidad en un año como este. El margen de industrialización, especialmente de la soja, ¿está, digamos, ya en un punto límite o todavía hay espacio para ampliar la industrialización? Siempre hay, pero Paraguay está a nivel de Estados Unidos, entre 55 y 60% de capacidad de molienda. La demanda del mundo es por grano, es por expeller, y cada mercado tiene su peculiaridad. Pero Paraguay ya industrializa, tiene capacidad de molienda alrededor del 60% de la producción. Entonces, ese ya es un mito de que no hay industria. La industria está, ya te digo, estamos al mismo nivel que procesamiento que Estados Unidos. Es increíble que todavía haya gente, no digo el ciudadano común que no tiene por qué estar enterado de todas estas cosas, pero políticos, gente con influencia que dice hay que industrializar la producción, no mandar el grano en bruto, etcétera, etcétera. ¿Cómo influye eso en alguna medida en el ánimo de la gente? Porque cuando te tiran encima una definición de esa, decís, pero ¿para qué tanto si nadie entiende, nadie quiere entender lo que realmente se está haciendo? Y a veces, Cristian, hay más bruto que el grano. Entonces tenemos que tener la santa paciencia de escucharle a la gente que repite clichés que a lo mejor eran válidos hace 6 o 7 años. Pero Paraguay, cuando superó las 6 millones de toneladas de producción, se volvió un mercado donde era posible instalar industrias grandes que procesen más de 1,5 millones de toneladas. ¿Qué es lo que vinieron? Vinieron 2 industrias grandes, y con eso de 30% duplicó su capacidad de producción en un periodo de 5 años más o menos. Duplicó. Entonces ese cliché ya no se aplica a Paraguay. El que lo repite porque registró y no se actualizó. Claro. Ahora, están los peligrosos, los que hacen de eso una política y te dicen y te impulsan proyectos de ley para estimular la industrialización, para gravar la exportación de granos en estado natural. Hasta hace poquito estaba rodando un proyecto de eso, o varios, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Un afán recaudatorio nada más? ¿Necesidad del Estado de más plata? No. ¿Pose política? ¿Qué es? Yo creo que es más una pose política y postura de alguna gente que es anti-agronegocio y que quiere atacar el corazón de la producción, grabando lo que se vende y no lo que se gana. Cualquier actividad en Paraguay paga sobre lo que gana, en la agricultura es igual. Ninguna actividad paga sobre lo que vende y no sobre la facturación bruta. Sobre la facturación bruta sin tener en cuenta los gastos.
Entonces, y decir que eso va a promover la industrialización es una falacia. Sin ese impuesto vinieron las industrias cuando las condiciones de mercado se dieron. Sin necesidad de ninguna ley. Sin ninguna ley, sin impuestos. Eso cuando había volumen suficiente que justifique una inversión, vinieron. Así nomás. Claro, otras cosas que se suelen decir, dice, bueno, en la Argentina tienen retenciones de 35, 40% sobre la producción de soja y lo demás, y sin embargo siguen produciendo. ¿Dónde está la trampita ahí? Bueno, Argentina es un caso muy especial, es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. Sí. Fíjate que esa retención hizo que 12 millones de cabezas de ganado desaparecieran del hato ganadero argentino. Y Argentina, de ser uno de los referentes a nivel mundial de producción y calidad de carne, desapareció del mercado. Gracias a eso nosotros estamos ahora entre los 8 primeros exportadores de carne. El espacio que dejó Argentina lo ocupamos nosotros, Uruguay, Brasil, porque esa política de castigar la exportación hizo desaparecer la producción de trigo de exportación prácticamente también en Argentina, que era el granero del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial alimentó a Europa. Y el año pasado estuvieron a punto de importar trigo porque no tenían suficiente. Ellos abastecían el mercado brasilero 7 millones de toneladas al año. Desapareció. Brasil trae trigo de otras regiones. Canadá está comprando. Está comprando de nosotros, de Canadá, de Australia, de Rusia. Incluso violando cláusulas del Mercosur, creo. Y sí, pero cuando hay necesidad hay que aprovisionar. No le puede dejar sin comer a la gente. Claro. Entonces, esa política es la que liquidó diferentes rubros. La soja, por su rentabilidad y por los altos precios que había en aquel momento, pudo aguantar y sostenerse. Además, después del corralito, ellos tuvieron prácticamente, le especificaron las deudas en dólares, entonces pasamos a deber una bicoca. Ahí se entusiasmaron y ahora, en este momento, con este escenario de baja, no sé, hay regiones del norte de Argentina que ya van a dejar de producir. Puede ser que eso afecte la demanda. Vamos a ver cómo se reacomodan las cosas, pero es inviable pensar que Paraguay con esa política se va a desarrollar. Creemos que es pegarse un tiro en el pie y después decir voy a correr la maratón. Bien, con el ingeniero Héctor Cristaldo volvemos enseguida para el último bloque de este programa. No se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por acompañarnos, con el ingeniero Héctor Cristaldo de la UGP, y temas que tienen que ver con la producción en el campo. Hay una reunión, una cumbre en París que se va a hacer en noviembre próximo, a la cual Paraguay va a asistir con unos documentos de compromiso que sufrieron varias modificaciones. La última, que yo llegué a leer, incluía 2 cláusulas, una de las cuales comprometía al Paraguay a utilizar un 20% menos de combustibles fósiles en un periodo X, no sé si de 10 o 20 años. Y otra cláusula más que creo que tenía que ver con los bosques, si no me equivoco. ¿Qué posición tiene la UGP, los productores, respecto a cómo se está tratando el tema ambiental en el Paraguay? Bueno, en Paraguay desde el punto de vista oficial, Héctor, no de las ONG ni nada de eso. Bueno, ahí hubo mucho vaivenes, hay época y época. Nosotros creemos que el uso sostenible de los recursos no tiene por qué ser cuestionado. Creo que ese es el enfoque y la política a impulsar. Ese es nuestro punto de vista. En relación a los compromisos, poniendo en perspectiva, hay un trabajo que se hizo a nivel de Mercosur, donde se ve que Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay en conjunto, de los gases de efecto invernadero que se emiten en todo el mundo, son responsables del 3.7% de las emisiones. Es decir, el problema no es que nosotros emitimos y contaminamos, somos los principales responsables.
Segundo, somos responsables del 40% de la oferta alimentaria. Entonces hay una alta eficiencia en la producción de alimentos. Tenemos como Paraguay, vamos ahora, la energía eléctrica se produce con hidroeléctrica, que es energía limpia. Nosotros tenemos que hacer todavía, creo que 12.000 kilómetros de camino. Y decir que vamos a hacer camino para que después no se circule, no entiendo la coherencia. Y somos responsables como Paraguay del 0,04% de las emisiones. Es decir, el problema no es con nosotros. Nosotros no somos lo que emitimos. Nos gustaría más bien un abordaje de balance entre lo que se emite y lo que se captura. Y creo que Paraguay en eso va a tener un balance positivo. Sí, porque hay una falacia con respecto a los bosques. Con todo respeto, yo no intento desbalancear el asunto ni mucho menos. Pero se dice que la agricultura, las pasturas sembradas, es decir, la rotación de cultivo, la permanente actividad agrícola con los ciclos, captura mucho más CO2 de lo que se emite al aire y de lo que probablemente puedan hacer bosques ya viejos, bosques que han estado... Sí, es así, porque en el fondo, ¿qué es lo que captura? Un fenómeno un fenómeno fisiológico de la planta, que se llama fotosíntesis. No es un veneno lo que está incorporando. Entonces, la fotosíntesis consiste al revés de la respiración. En la respiración nosotros captamos oxígeno, los seres humanos, y emitimos CO2. ¿Vamos a prohibir respirar? Y la planta tiene al revés, la planta captura CO2 y emite oxígeno en el proceso de fotosíntesis. Entonces, esos cultivos lo que tienen es esa dinámica, nada más. Hay que calcular cuánto es lo que se captura contra lo que se emite y vamos a ver que Paraguay va a salir muy bien parado en ese aspecto. El problema de la emisión es más de los países de primer mundo y nos quieren poner su mochila a nosotros. Sí. La mochila la ajusta a nosotros y ellos seguir emitiendo y no reducir lo que tienen que reducir. Nosotros que reduzcamos 100%, cero. Ya. No hagamos nada, es 0,04. ¿Qué impacto tiene a nivel mundial? Entonces nos estamos autoflagelando, me parece, sí. O subiéndonos a un tren que no nos lleva a ninguna parte. Claro. O como dicen los yanquis, no lo arregles si no está roto. Si no tenemos nada que arreglar, ¿para qué vamos a ir a asumir compromisos? Y sí, lastimosamente hay una línea internacional en ese sentido. Bueno, Paraguay creo que tiene todas las condiciones para salir muy bien posicionado. Y hay que trabajar en serio, hay que trabajar construyendo esos indicadores y mostrando que Paraguay no es el que ocasiona. Es más, el estudio ese que te mencioné, Francia, que es el país anfitrión, emite 7 veces más que todo el Mercosur junto. Ahí está. Un último párrafo, Héctor, antes de cerrar. El tema seguridad. Es una materia pendiente por parte del gobierno, perdonando esta frase común. Avanzamos hacia algo porque es un factor que no deja de tener importancia en este momento en el clima de producción. No, el tema de seguridad es un tema que preocupa a todos y es un tema pendiente como sociedad. Y como gobierno y como sociedad, tenemos que involucrarnos todos en construir instituciones sólidas y eficientes para que nos garanticen la seguridad y la tranquilidad. Desde el más humilde al más encumbrado de los paraguayos tiene derecho a trabajar con tranquilidad y con seguridad. De ese chico que va a la escuela y que vuelva sin problema, al productor que va a sembrar a su chacra y pueda volver a su casa sin problema, o del empleado de alguna empresa que va y vuelve todos los días a su trabajo, que lo haga con seguridad y con tranquilidad. Necesitamos eso y eso tenemos que construir a través del fortalecimiento de nuestras instituciones encargadas de velar por ese escenario y construir ese escenario de mayor seguridad para todos. Tenemos que dejar de improvisar y trabajar en que las instituciones funcionen bien, la policía, la fiscalía y la justicia, para construir un escenario de mayor seguridad para todos. Gracias, Héctor. Muy amable por la visita. Gracias a vos. Ingeniero Héctor Cristaldo con nosotros. Ponemos punto final a nuestro programa. Gracias por la atención. Volvemos a encontrarnos en este mismo espacio. Hasta entonces.
fue una realización de Alicante.